Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista de nuestro podcast Finet Talks. Dejadme que salude al invitado que ya nos está esperando, Juan Sánchez del Campo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Encantado. Nada, un placer tenerte con nosotros. Juan es Head of Client Solutions en Renta 4. Y bueno, que te hemos invitado para charlar un poco un tema que cada vez se escucha más, que es la planificación financiera, ¿no? Que ahora vamos con ellos, nos lo explicas un poquito más, ¿no? Qué cosas estáis haciendo en Renta 4. Como digo, nosotros hablamos aquí mucho de asesoramiento financiero. En Finet tenemos un espacio en el cual puede buscar un asesor y es parte del trabajo, ¿no? Que nos ayuda a hacer un asesor. Pero dinos un poco, explícanos qué es, y casi te diría, y qué no es la planificación financiera. Bueno, pues esa es una muy buena pregunta para empezar. ¿Qué es la planificación financiera? Pues es llevar a cabo un plan integral, un plan muy personalizado que permite al inversor, al cliente en nuestro caso, si lo vemos desde el punto de vista de Renta 4, tener un proyecto financiero a largo plazo. Con los plazos que eso conlleva, con los recursos que necesita. ¿Cuáles pueden ser esos proyectos? Pues puede ser ahorrar para la jubilación, para educación de tus hijos, para la compra de una vivienda, simplemente pasar tu riqueza a tus hijos. Pueden ser muchos, ¿no? Pero es la elaboración de ese plan que te permite alcanzar esos objetivos financieros, ¿no? Que es lo que una persona normal entendemos que hace un asesor financiero, ¿no? Que nos ayuda a hacer ese tipo de cosas. O a lo mejor mucha Bueno, gente piensa que es el que le dice dónde invertir y ya está. eso sería fantástico, porque la verdad es que yo creo que en España estamos un poco lejos de este planteamiento de planificación financiera. Lo que hacemos más bien en España es distribuir tus inversiones. Es decir, yo tengo este dinero, ¿cómo puedo sacarle partido? ¿Cuál es la mejor inversión? ¿Qué rentabilidad puedo llegar a obtener? Antes me preguntabas, ¿qué no es planificación financiera? Pues eso no es planificación financiera, como tampoco es pues un ahorro esporádico, cuando tengo algo de dinero o cuando me sobra, pues hago una pequeña inversión, o incluso tener un plan de ahorro no es una planificación financiera, porque es mucho más allá de todo eso, como luego veremos. Requiere conocer muy bien para qué estás invirtiendo, requiere conocer muy bien tu situación de ingresos, de gastos, pero yo creo que luego iremos entrando más en el detalle, ¿no? Yo, lo primero, claro, que tienes que hacer en una situación de esas es pararte a pensar qué quieres en la vida, ¿no? Que casi me parece el ejercicio inicial más complicado, porque normalmente la gente dice, bueno, yo más o menos voy tirando, sí, me gustaría jubilarme y vivir tranquilo el resto de mis días, pero no he pensado ahí cuándo quiero tener un coche más grande, cuándo quiero tener una... ¿No? ¿Os encontráis con esto o no? Bueno, totalmente. Lo que pasa es que, mira, cuando vemos las razones por las cuales la gente no está ahorrando, una de las principales es precisamente eso. Bueno, pues yo vivo al día, yo disfruto, ¿no? La vida es corta. Lo que pasa es que la realidad, Vicente, es que la vida no es tan corta, porque estaba viendo antes las estadísticas, digamos, de esperanza de vida, y para los hombres son 86 años y para las mujeres 90 años. O sea que no es tan corta y hay que prever también, digamos, poder disfrutar en el futuro. El planteamiento de yo vivo al día está bien, pero si pretendes seguir viviendo al día en el futuro, en algún momento te vas a tener que encontrar con una planificación para poder llevarla a cabo. Si no, vivirás muy bien unos años y luego más adelante no podrás seguir haciéndolo, ¿no? Pero es uno de los principales motivos que aducen, digamos, los inversores para no hacerlo. Otros son, pues, que no conocen, otros son que, bueno, que la pensión pública, pues, más o menos les va a llegar, no sé muy bien cuánto es, pero yo creo que puedo vivir con eso. En fin, son motivos, pues, muy heterogéneos, pero todos convergen en no pensar mucho sobre el futuro, ¿no? Y yo entiendo que no es fácil, porque, oye, estás en una situación y ponerte qué ocurrirá en 10, 15, 20, 30 años no es fácil. Precisamente por eso, lo que hacemos en Renta 4 es poner un asesor a tu servicio y poner las herramientas adecuadas para que puedas ver cómo pinta ese futuro para ti, ¿no? Y yo la verdad es que cuando hago este ejercicio, incluso para mí personalmente, me parece que te abre mucho los ojos. Es un ejercicio que te ayuda a ver en qué situación estás, para bien o para mal, ¿no? Y a partir de ahí ya puedes tomar las medidas adecuadas, ¿no? Es un buen momento ahora para empezar a hacer ese ejercicio, ¿no? Porque yo lo que veo es mucha incertidumbre con todo, ¿no? Que si los tipos de interés, que si las inversiones, que en general la vida, ¿no? Con los acontecimientos que hemos tenido. ¿Por qué ahora es un buen momento? Pues mira, me parece que es un momento extraordinario. La verdad es que todos ahora estamos pensando efectivamente en que la inflación está muy arriba, en que hay una posible recesión viniendo, que parece que, pues, de llegar no será tan grave, y eso quizá nos hace pensar esa incertidumbre que no es el mejor momento para empezar. Yo creo que el mejor momento es empezar ya, o sea, cuanto antes mejor.
se estima que para poder tener unos buenos ahorros de cara a la jubilación deberías estar ahorrando en el entorno del 10 o el 20% de tus ingresos. Eso, digamos, para empezar. Por tanto, cuanto antes empieces, pues mejor será para ti. Con respecto a si es momento ahora por la situación de mercado, pues yo te diría que es un momento inmejorable. Hay muchos activos que están con un mejor precio de lo que estaban en los últimos años. Por ejemplo, hablando de tecnología, que sin duda va a seguir siendo uno de los motores de crecimiento del futuro, hay unos muy buenos precios para entrar. También los hay en acciones pues, más de valor, de balance fuerte. Los hay en la renta fija, que es un activo que en los últimos años pues, no hemos visto. Desde los últimos 10, 12 años no los teníamos a nuestra disposición y ahora ya están dando rentabilidades en el 2, en el 3 e incluso en el 4% y podemos jugar más con nuestra cartera. Con lo cual yo te diría que tenemos más posibilidades para construir la cartera y además tenemos mejores precios de entrada. Y como esto es una visión a muy largo plazo, porque no se trata de ganar hoy o ganar mañana, sino que se trata de hacer una inversión a 10, 15, 20, 30, 40 años, empezar haciéndolo en estos precios pues es muy adecuado. No preocuparnos demasiado por la volatilidad que pueda venir en el corto plazo, porque al final tú irás haciendo aportaciones periódicas que te irá dando un precio medio que sea bastante ponderado, ¿no? Por tanto, no es tan importante el momento, digamos, de entrada concreto, sino es empezar con ello ya. Pero si alguien piensa que no es el momento adecuado, yo creo que se equivoca. Al revés, yo creo que es uno de los mejores momentos de los últimos 10 años. Vamos a ponernos muy pragmáticos. ¿Cómo empezamos con esto, ¿no? Yo quiero hacer mi planificación financiera, me siento con un asesor y el asesor, ¿qué es lo primero que me pregunta? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuál es tu plan personal? Claro, es que esto es una... Antes me decías, bueno, los asesores ya hacen eso. Yo creo que se hace poco, como te decía en España, ¿no? Lo primero es, oye, ¿cuál es tu plan familiar? O sea, no estás casado, crees que vas a estarlo, estás casado, tienes hijos, no los tienes, ¿qué educación quieres darles? ¿Tienes una hipoteca, no la tienes, crees que la vas a tener? ¿Quieres comprar una primera casa, una segunda casa? ¿Cómo quieres jubilarte? Es que es una labor donde tú tienes que conocerte a ti mismo y ver para qué tienes ese dinero, ¿no? Ya llegará la conversación sobre dónde invertirlo, pero lo primero es para qué quieres. Y luego hay que ver cuál es tu situación, qué ingresas. Yo sé que en España nos gusta hablar mucho de nuestros ingresos, de lo que ganamos o de lo que dejamos de ganar, pero es fundamental. Oye, ¿qué ingresas? ¿Qué otros ingresos, aparte de tu nómina o los ingresos que tengas de tu empresa, estás percibiendo o prevés percibir? ¿Cuáles son tus gastos? ¿Qué deudas tienes o qué deudas crees que puedes contar en el futuro? No solo es hoy en día, sino también lo que va a ocurrir en los próximos años. Y toda esa información lo que nos va a dar es una capacidad de ahorro actual y en los próximos años. Tendremos en cuenta la inflación, que eso es algo muy, muy relevante. La herramienta que nosotros manejamos en Renta 4 es unos aspectos fundamentales porque puedes tener cálculos muy erróneos si no lo tienes en cuenta, ¿no? Por tanto, lo primero es conocerte a ti mismo, hacer tu plan familiar, tener en cuenta tus ingresos, tus gastos actuales, tus gastos futuros y a partir de ahí pues decidir esas metas muy concretas. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Cuánto dinero crees que necesitarías? Y ahí es donde nosotros te vamos a ayudar, los asesores financieros, con las adecuadas herramientas. En Renta 4 tenemos, como te digo, una herramienta muy potente para llevar a cabo estos cálculos. Haremos distintos escenarios, según tu perfil de inversor, según distintos tipos de carteras. Te haremos unos escenarios para que puedas ver dónde puedes llegar. Y te ayudaremos a tomar medidas. Es decir, oye, pues probablemente los ingresos pues no dependan tanto de ti, porque bueno, pues eso dependerá de tu empresa o de cómo vaya de bien o de mal, o cómo, ¿no? o cómo te manejes tú individualmente, ¿no? Los gastos quizás sí puedes manejarlos y te ayudaremos a tomar quizá algunas decisiones inteligentes al respecto, ¿no? Y luego, sobre todo, te ayudaremos en la parte de inversiones, que es muy potente, porque si tú empiezas a invertir periódicamente, mensualmente, hay algo que se llama el interés compuesto, que lo que hace es tomar en cuenta la rentabilidad que tú llevas produciendo, los intereses que vas produciendo. Y es muy potente. Para darte un ejemplo, invirtiendo a un interés compuesto de un 4%, tú puedes estar doblando tu inversión en un plazo de 15, 16, 17 años, que quizás suena mucho, pero si estamos hablando de plazos largos de ahorra jubilación, a lo mejor estás duplicando o triplicando lo que tú ahorras. Es un efecto muy potente, ¿no? Ese interés compuesto que te mencionaba. Y luego también, después de todos esos cálculos y esos escenarios, ya tienes la primera foto, que es la que te decía antes, que te abre los ojos. Esa foto hay que complementarla con algo de protección, porque posiblemente estemos muy centrados en la parte financiera, pero descuidemos qué ocurre si, desgraciadamente, se produce pues, un fallecimiento, algún tipo de invalidez. Tienes que estar protegido con respecto a eso. O sea, ahora mismo un 60%...
Es incorporar seguros también en el proceso, o sea, no solo la parte de inversión. Yo creo que es una parte fundamental. Hay un 60% todavía de los españoles que no tienen ningún tipo de seguro de vida. Por 1 euro al día, 2 euros al día, 3 euros al día, tienes un buen seguro de vida que te protege ante esa incertidumbre. Yo creo que es fundamental porque por muy buen plan financiero que hagas, si sobrevienen alguna de estas contingencias, no vas a poder llevarla a cabo. Entonces, creo que es un muy buen complemento. Entonces, ya con esa estrategia de inversiones montada y esa estrategia de protección montada, lo que tienes que hacer es revisarlo con tu asesor periódicamente. ¿Cada cuánto? Pues quizá cada 6 meses, cada año como mucho, porque irán cambiando pues tus expectativas de ingresos, irán cambiando tus gastos, irá cambiando tu situación, irá cambiando la situación de mercado. No pretendemos cuando hacemos esos escenarios ser exactos en lo que va a ocurrir en los próximos 20 años. Sería imposible, pero son escenarios para, como te decía antes, abrirte los ojos y ver aproximadamente en qué situación te puedes encontrar, ¿no? Oye, cuando haces esas preguntas del principio de conocerte a ti mismo, conocer lo que quieres, ¿sabemos lo que queremos los españoles? ¿O nos quedamos pensando y decimos, no sé, no me había parado? Pues la verdad es que lo que te decía, la mayor parte de los inversores cuando se plantean estas preguntas no saben muy bien qué responder, porque están acostumbrados precisamente a hacer el proceso contrario. Oye, yo compro un depósito o una letra, que ahora está muy de moda, y oye, esto me va a dar tal rentabilidad, pero en ningún caso piensan en el futuro. Tampoco saben cuánto necesitan ahorrar, porque no saben qué pensión pública van a recibir, no saben qué situación van a estar en el futuro, no saben cómo les afecta la inflación. Entonces, hay una falta quizá de formación, de mínima educación financiera necesaria para entender todo esto. En general, yo te diría que no responde muy bien, pero yo creo que no respondemos bien ninguno, no es una cuestión financiera, no es una cuestión de que la gente que se dedica a esto sabe más, es una cuestión de que personalmente no estamos acostumbrados a mirar a tan largo plazo, ¿no? ¿Y qué objetivos, entre los que sí empiezan a pensar o los que ya lo tienen pensado, qué objetivos son los más comunes? Porque has hablado varias veces de la jubilación, que yo entiendo que es como el que todos tenemos clarísimo, pero más allá de la jubilación, ¿qué más? Pues hay de todo tipo. La jubilación efectivamente es el principal, pero luego también está en muchos casos la educación de tus hijos, en otros casos la compra de una vivienda o la compra de una segunda vivienda. En algunos casos, y si tienes una situación, digamos, más desahogada, cómo puedes pasar la riqueza a tus hijos del modo más eficiente. Hay distintos tipos. El principal, te diría, en el que ocurre en la mayor parte de los casos, las mayores discusiones vienen con lo que tiene que ver con la jubilación, ¿no? Que es donde surgen las mayores dudas. Es a muy largo plazo y es donde, digamos, los cálculos son un poco más complicados de ver si no tienes la ayuda pues, de una buena herramienta y de un buen asesor, ¿no? Y donde yo creo que muchas veces cerramos más el tiro, ¿no? Porque nos imaginamos que no vamos a tener tantas necesidades, porque en España por lo menos la mayoría tenemos pagada la casa, vamos a tener una pensión, y no somos conscientes, o por lo menos hasta que tenemos un familiar ya que es mayor, de los gastos que se generan una vez estamos ya jubilados, no solo en la parte final ya de nuestra vida, médicos y de asistencia, sino cuando en los primeros años que estamos mejor y que queremos hacer cosas. Hombre, desde luego. Yo espero estar muchos años bien, porque, como te decía, la esperanza de vida cada día es más alta, y si la esperanza de vida cada día es más alta, es porque vamos a poder seguir viendo bien durante más años, ¿no? Y vas a querer seguir disfrutando. O sea, yo no me imagino que cuando cumpla 67 o 77 ya tenga que estar en mi casa sin poder querré hacer cosas, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos, en poder ver cómo damos soluciones a esas personas para poder llegar a esa edad y poder seguir haciendo su vida. Y luego también ayudar a sus hijos, porque es que en muchos casos nos estamos encontrando con que incluso personas jubiladas necesitan seguir dando ayuda a sus hijos que, bueno, que están construyendo su vida, están construyendo su familia y no tienen suficiente para llegar. Y tenemos que ayudarles a ver cómo hacen frente no solo a su propia jubilación, sino a las necesidades de sus hijos que están en un momento que siguen necesitando su ayuda, ¿no? Bueno, en todo esto que estás comentando, esa parte de tecnología, de la funcionalidad, de la aplicación que utilizáis para meter los datos al cliente y para hacer esas proyecciones, ¿no? No sé si, nos has comentado esta Renta 4, pero ¿qué tipo de herramientas son las que deberíamos utilizar? Pues bueno, hay distintos tipos de herramientas y simuladores. Vosotros en Infinect tenéis un buen simulador, hay otros. A mí me gusta personalmente uno que se llama Wealthify, que no es español, pero que funciona muy bien. Son ejemplos sencillitos de simuladores que te pueden hacer tener una primera visión. Pero es que yo creo ahí, Vicente, que lo fundamental sigue siendo la primera discusión y creo que es muy conveniente la ayuda de un asesor. Nosotros en Renta 4 nos gusta decir que somos médicos patrimonialistas. Entonces, creo que esa es una muy buena expresión para explicar lo que hace un asesor. Es decir, te ayuda con tu patrimonio, te ayuda a planificar esto. Creo que tú solo enfrente de un simulador no vas a ser capaz de hacer ese ejercicio de decir, oye, ¿dónde voy a estar yo en 20, en 30 años? Es una discusión muy sincera que tiene que ver con tu plan de vida, con tu plan personal,
para ti, para tu familia en el muy largo plazo, y yo creo que un asesor ayuda bastante. Entonces te diría, apps, aplicaciones, hay muchas, todas muy correctas, sirven para tener una primera, digamos, un primer número, una primera idea, pero yo creo que esto es una conversación continua con tu asesor y un cambio de alguna manera, un cambio de paradigma. No, como te decía, no es tanto tengo este dinero, ¿qué hago con él o qué rentabilidad puedo obtener?, sino para qué quiero mi dinero y cómo puedo hacer para llegar de donde estoy en este momento a donde me gustaría estar en 10, 15, 20 años, sea jubilación, sea educación de hijos, sea compra de casa, sea cualquiera de esos objetivos vitales que estábamos marcando. Cambia el tono de la conversación y eso con una aplicación pues quizá no tienes toda la profundidad que necesitarías, pero es un buen punto de partida y hay muchas, como os digo, vosotros tenéis una, nosotros mismos también tenemos una herramienta digital que se llama Finbow, que es una versión sencilla de lo que luego utilizan nuestros asesores y con cualquiera de ellas puedes empezar a abrir boca y a empezar a entender cómo funciona esto de la planificación financiera, ¿no? Oye, como antes has dicho, por un lado está lo que quieres ser y luego lo que ya tienes, lo que ya generas, para llegar, ¿no?, a cumplir esos objetivos y ver qué necesidades adicionales de inversión o lo que sea tienes. ¿Miente mucho la gente al principio cuando tienen esas primeras conversaciones y dice, no, yo solo tengo esto, y ya luego según vais avanzando en confianza con ese cliente ya veis que efectivamente tiene otras alternativas? Porque yo me imagino a mi alrededor mucha gente que haría eso, ¿no? Diría, yo al principio voy a decirles que solo tengo esto y ya luego añado. Ocurre un poco de todo, pero eso es muy típico. Es verdad que a los españoles no nos gusta nada hablar de lo que ganamos, de lo que tenemos, es muy complicado. Y la verdad es que si no tienes esa información, es muy difícil hacer esa planificación. Entonces, no estás trabajando con la información adecuada. Eso ocurre muchas veces. Y lo que también ocurre es una visión muy optimista, diciendo, bueno, yo tengo esto, pero voy a tener esto otro, voy a ganar no sé qué, mis gastos se van a mantener. O sea, también ocurre que efectivamente tienes una visión poco realista de lo que luego puede llegar a ocurrir. Y cualquiera de las dos posturas no son las correctas para hablar de una planificación financiera. Como te decía al inicio, yo creo que hay mucho que cambiar en España para que hablemos de verdad de planificación financiera seriamente y que de verdad los inversores se den cuenta de que la inversión debe tener un objetivo y ese objetivo pues lo tienes que tener bien claro y tienes que saber cómo puedes llegar de donde estás en este momento a donde quieres llegar en el futuro, ¿no? Y se reproducen todo ese tipo de situaciones que dices que es humano. O sea, es decir, seguro que tú o que yo, independientemente de que estemos más en el sector financiero, también lo haríamos de ese modo. Nos costaría abrirnos un poco, pero ocurre. Finalmente sí lo hacen, porque ven que es para ellos, digamos, es mejor el tener la información transparente que no hacerlo y que lo que queremos es trabajar en favor suyo, ¿no? Imagino, antes hablabas del papel del asesor financiero, ¿no? Que aquí al final ya la experiencia te va dando, ¿no? Dice, oye, mira, este cliente en realidad me falta una parte de patrimonio o forma parte de la conversación, en definitiva, ¿no? Para entender mejor al cliente, ver con qué confianza te está dando la información, ¿no? Hombre, yo creo que es fundamental. Como te decía antes, hay apps, hay herramientas y funcionan muy bien, pero yo creo que aquí la ayuda de un asesor para ayudarte a tener esa conversación sincera, porque al final el asesor, independientemente de que sea una persona que conozca mucho de mercados y que pueda aconsejarte las mejores alternativas, yo creo que su papel es más el de entenderte, tus circunstancias personales, darte la confianza pues cuando las cosas vayan peor y el ayudarte a ser lo más sincero posible en este ejercicio, porque en el fondo es un ejercicio 80% del cliente, te diría 20% de la entidad. Pero al final el asesor es el que le ayuda a que ese 80% del cliente se lleve a cabo, ¿no? Al final es un ejercicio muy sincero tuyo como inversor y como persona para saber lo que tienes, lo que puedes tener en el futuro, a lo que aspiras, qué puedes llegar, qué no puedes llegar, con qué medios cuentas, qué es razonable, qué riesgo puedes llegar a correr. Es una discusión contigo mismo y el asesor lo que hace es ayudarte a que todo eso se produzca y luego poner los medios en forma de determinadas soluciones financieras, de previsión, para que puedas llevar a cabo. Pero el trabajo, sobre todo, es tuyo. Nosotros vamos a acompañarte en ese ejercicio que tienes que hacer tú de cara al futuro, ¿no? Y la última, creo que hay una frase que no sé si se la atribuye a Tyson o a quién es, que dice que todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un buen puñetazo en la cara, ¿no? La gente tendemos a abandonar cuando de pronto tenemos un problema o nos quedamos sin trabajo o hemos tenido una circunstancia sobrevenida que no... hay puntos ahí de crisis que dicen, mira, dejo la planificación, pues en realidad no voy a ser capaz de llegar al objetivo.
Bueno, yo creo, bueno, ahí hablabas de Tyson. Tyson recibió pocos golpes, aunque efectivamente en su época más madura le noquearon varias veces, pero él se seguía levantando. Entonces yo seguiría un poco el ejemplo. Lo que te diría es, efectivamente, en ese momento probablemente necesites tirar de ello. Será bueno que en esa planificación hayas tenido en cuenta la parte de previsión que probablemente te ayude. Si es un paro de larga duración, no es un fallecimiento, cualquiera de estas situaciones te va a ayudar ese seguro. Por tanto, la planificación ya estará actuando. Y yo intentaría recuperarme de nuevo porque esa planificación te va a ayudar en ese momento y te va a seguir ayudando en situaciones más difíciles que puedan venir. Será lógico que en ese momento concreto a lo mejor no puedas seguir, pero porque no puedes seguir, no porque no estés convencido de que debas hacerlo, pero yo lo retomaría a la mayor brevedad posible, porque probablemente en el futuro puedan venir otras y debes estar preparado, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, Juan. A mí, como siempre, lo decimos muchas veces, ¿no? Lo primero, en general, para invertir, conocerse a uno mismo, qué queremos en la vida, para después pensar, ¿no? Saber el destino al que queremos llegar y cómo queremos llegar, para después pensar qué vehículo utilizamos, que eso es secundario, ¿no? Lo importante es saber dónde queremos ir. Así que nada, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Vicente. Adiós. Muchas gracias, ahí está, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Vosotros tenéis claros vuestros objetivos financieros? ¿Os habéis hecho un plan, una planificación inicial, aunque sea de me gustaría cuando me jubile así, y si tener hijos y mis hijos que estudien así? ¿Habéis pensado sobre esto? ¿Cuáles son vuestros objetivos principales? Dejadnoslo en los comentarios, que os leemos y así aprendemos todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo Finect.